Buenas tardes, mis hermanos y auditores y hermanas que escuchan este canal. Dios les bendiga. Nuevamente tendremos otro mensaje de la palabra de Dios para meditar, para que nos guíe el Señor por su palabra en estos tiempos tan peligrosos. Señales de su venida, señales del fin, también habrían, ¿no es cierto?, maestros enseñando conforme sus propias concupiscencias, enseñando lo que a ellos les conviene. Incluso dice la palabra del Señor que debemos tener cuidado porque engañarán incluso a sus escogidos. Vamos a tener un mensaje hoy día de la palabra de Dios en Segunda de San Juan, capítulo 1 del versículo 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Dios de paz los bendiga. Su palabra ha sido leída. Oraremos al Señor para que nos dé interpretación sobre ella. Señor amado, su palabra ha sido leída en esta hora, Señor. Le pido por su misericordia que use mi vida para hablar de su palabra, Señor, su poderosa y eterna y gloriosa palabra. Porque en ella está la verdad. Ella es la lumbrera a nuestros pies, Señor amado. Alumbra nuestro caminar, Señor amado. Ella nos guía, Señor. Oh Padre Celestial, le pido por cada hermano o hermana que escuchará este mensaje, usted fortalezca su vida y podamos, Señor, a través de este mensaje hablar verdad, Señor amado, y también descubrir a los que no están en su palabra, están, Señor, hablando mentiras erróneas, Señor. Oh Padre Celestial, ayúdeme, deme su gracia, deme su poder, deme la interpretación espiritual. Le cedo mi lugar, Señor, para que usted hable por intermedio de mí, Señor amado, y así tengamos, Señor, en esta predicación, Señor amado, tengamos, Señor, un alimento espiritual para nuestras vidas, ese alimento sólido que necesitamos, ese alimento verdadero que purifica nuestra mente para actuar conforme Hijo suyo. Todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, esta palabra. A este tema le pondré yo falsos maestros, falsos profetas, engañadores en tiempos finales. Una de las señales finales que Jesús dejó, que habrán tiempos de apostasía. Hoy día lo que el mundo está pasando, está sucediendo. Muchos maestros se han levantado, como dice la Escritura aquí, lo que leíamos estos pasajes, enseñando lo que a ellos les conviene. Cualquiera que se extravia, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esos son los versículos que leíamos. Cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Aquí el apóstol, ¿no es cierto?, aconsejando. Y dice, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Gloria a Dios. A algunos no les gusta la palabra doctrina, dicen que esos son términos pasados, anticuados y que están mal enfocados en la defensa de la verdad.
Pero mire aquí, dice clarito, cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Usted debe hablar conforme la palabra de Dios, conforme a la doctrina de Cristo, para que tenga a Dios. El que persevere o persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Gloria a Dios, aleluya. Persevere en la doctrina de Cristo, no se deje engañar. Estamos en tiempos peligrosos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el Señor que le dice bienvenido, porque el que le dice bienvenido, dice, participa en sus malas obras. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Gloria a Dios, aleluya. Ahí le deja bien clarito la palabra de Dios. La doctrina es algo importante para los verdaderos hijos de Dios. Y usted y yo somos predicadores de la verdad. Y guiados por el Espíritu de Dios debe estar la sana doctrina en su boca. Y usted y yo ser un defensor de la doctrina de Cristo. El Señor de paz los bendiga. A este tema de hoy nos enfocaremos en la gran apostasía que hay de falsos maestros, enseñando conforme a sus propias concupiscencias. Estamos viviendo tiempos peligrosos, mi hermano, mi hermana. Se han levantado falsos Cristos, falsos maestros, falsos profetas, hombres engañadores y amadores de sí mismos, más amadores del pecado, del mundo, de la carne, que de Dios. Y niegan y se ríen de la palabra sana doctrina, que no es bíblica. Niegan la eficacia de la poderosa y eterna palabra de Dios. Como dice en 2 Pedro 3:3, herejías, sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores, ungidos, ¿no es cierto? Burladores de la palabra de Dios, dicen, como decía en 2 Pedro 3:3, muchos vendrán hablando herejía, sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores. ¿Cómo está hoy día el mundo entero? ¿Cuántos falsos maestros? ¿Cuántos falsos enseñadores? ¿Cuántos falsos profetas se han levantado en contra de la doctrina de Cristo? Y dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El Señor de paz le bendiga. Usted no puede recibir cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de enseñanza, hermano. Tenga cuidado. Tome su Biblia, léala. Y donde estudiamos este mensaje dice, 2 San Juan 1, capítulo 1, versículo 10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Hermano, tenga cuidado a quien escucha. Usted me puede decir, pero yo no dejo pasar a ninguna persona con esas señales que habla la palabra de Dios a mi casa. Pero hermano, hoy día por el internet, por YouTube, por estos medios de predicación que hay tecnológicos, usted cuando pone la televisión en su casa con un predicador, ¿a quién está dejando entrar en su casa? ¿A quién le está diciendo bienvenido? ¿Acaso no lo pone para escuchar una predicación mientras usted almuerza con su familia? ¿O usted solo en su pieza la escucha? Y no está en la televisión de su casa, en el Smart TV de su casa, escuchando a aquel enseñador. Y al tenerlo ahí le está diciendo bienvenido. Por eso usted debe escudriñar con la palabra de Dios lo que le están predicando. Vendrán falsos ungidos
que hablarán herejías, vendrán burladores en los postreros tiempos, como dice 2 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Vendrán burladores, engañadores. Hoy en día, ¿qué usted ve por internet? ¿Qué predicador está viendo? ¿Qué predicadora está viendo? ¿Qué enseñador está viendo? ¿Está guiado en la sana doctrina que es Cristo? ¿O está viendo cuántos falsos profetas y maestros hay? ¿Sabe que hoy en día, lamentablemente, está, y debo decirlo como hijo de Dios, están muchos diciendo que hay pañuelo ungido, la manguera ungida, el zapato ungido, el vestón ungido? Dios los libre. Burladores que no están en la doctrina de Cristo. Ahora último ya sacaron una atrocidad más grande, el semen ungido. Ciertamente, ¿no es cierto?, abusan de los hermanos de los feligreses enseñando esas patrañas. El Señor de paz lo bendiga. Incluso hay otros que dicen que tienen la unción de la tarjeta de crédito bancaria. Oh, el Señor los libre. ¿Qué nos dice la palabra de Dios referente a estas personas que hacen esto? El Señor de paz los bendiga. Dios dice que todo Él lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, y los tiempos. Dice en 2 Pedro capítulo 2 versículo 1, dice: falsos profetas y falsos maestros. El Señor de paz los bendiga, los ayude, nos guarde cada día y usted sepa discernir la palabra de Dios. Yo tengo que hablar la verdad como predicador de sana doctrina. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios, como hay entre vosotros falsos maestros, enseñadores, que introducirán encubiertamente, ¿no es cierto?, herejías, destrucciones, y aún negarán al Señor que le rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El Señor de paz le bendiga. Eso está pasando hoy en día. No se admire usted, no se alegre, porque hacen milagros y juntan muchas multitudes de personas o muchos seguidores. Mire, Mateo 24, versículo 24 dice así: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a sus escogidos. Oh, gloria a Dios, de eso le estoy advirtiendo. Por eso tenga cuidado lo que usted ve en su Smart TV, lo que escucha en su celular, qué tipo de predicador escucha. Mi hermana, mi hermano, usted debe escuchar predicadores de sana doctrina, aunque algunos dicen que esta palabra está mal y muy mal enfocada, pero la Biblia en muchos pasajes nos habla de la sana doctrina. El Señor de paz lo bendiga. San Mateo capítulo 7 versículo 15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Oh, gloria a Dios. Este pasaje bíblico nos advierte de nuevo y claramente: guardaos de los falsos profetas. Alguno puede decir: yo no soy profeta, yo solo soy predicador, no es para mí este mensaje. Le digo, mi hermano, si usted predica, usted está predicando la palabra de Dios, ya sea por intermedio de este medio, o predicaba en su iglesia o en la calle. Usted es un profeta.
porque está predicando de la profecía mayor que es la palabra de Dios. Y usted debe predicar la verdad sin acomodarla, ni preocuparse si le gustó al hermano o le agrade a la hermana. Lo importante es que usted predique la palabra de Dios tal cual es, sin quitarle ni agregarle. El Señor de paz lo bendiga. Para que la gente pueda entender la predicación claramente y concisa. Para que usted y yo podamos obedecerla. Para eso es la predicación de la palabra de Dios. No es para solo decirla y no practicarla, porque es el error de muchos predicadores hoy en día, que hablan y exigen y ellos no hacen lo que le piden a los demás. Ponen pesada carga en los hombros de los hombres y ellos no pueden llevarlas ni cumplirlas. El Señor de paz los bendiga. Son hipócritas. El Señor de paz los guarde, hermano. Ayúdenos el Señor a descubrir estas personas, no estar a la par de ellos, no ser defensores de ellos, porque no son de la doctrina de Cristo. El Señor de paz los guarde. Ahora puede ver usted también otro consejo del apóstol Pablo en Timoteos capítulo 4 versículo 1 y 3 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino, que prediques la palabra, que inte a tiempo y afuera de tiempo. Que prediques la palabra, hermano, hermana, escuche, pastor, pastora, que predique la palabra a tiempo, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está la palabra doctrina nuevamente, que mucho la niega hoy en día. Eso es apostasía, negar la palabra de Dios, la eficacia de ella. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. El Señor nos ayude. Por eso es tiempo de que usted y yo hablemos verdad y descubramos estos falsos maestros, estos falsos profetas que hacen estas cosas. El Señor de paz le ayude. Pida claridad al Espíritu Santo. Lea la palabra de Dios, aunque sea un versículo. Arrodíllese delante del Señor y pídale que por su misericordia le dé interpretación, le ayude a entenderlo, y Él lo hará. No se extrañe porque estas personas tienen muchos seguidores y iglesias llenas. Por eso en 1 Juan capítulo 4 versículo 1 nos advierte: amados, no creáis a toda clase o a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Véalo usted en 1 Juan capítulo 4 versículo 1 nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Debemos estar más atentos que nunca con nuestros ojos, nuestras lámparas bien abiertas. La palabra de Dios es lámpara, es lumbrera a nosotros, a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ahí está la verdad. Abra su lámpara, que no lo engañen, mi hermano. Estudie la palabra de Dios. Leamos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 18. Ahí puede ver usted el tema que le estoy hablando hoy día en el título de este pasaje que vamos a leer. Falsos profetas y falsos maestros, dice el título. Pero vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción,
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Se da cuenta? Pues hablando, dice, palabras infladas. ¿Cuánto hoy día dicen ser hijos de Dios, predicadores de sana doctrina de la verdad, maestros, pero hablan palabras infladas y vanas y seducen con concupiscencias de la carne? Eso se le ocurre y seducen a multitudes de gente y desilusione a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Y desilusiones traen a los hijos de Dios que antes habían huido del error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Hablan de libertad, le prometen libertad a sus seguidores de sus iglesias llenas, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es ello, esclavo de que lo venció. Porque él que es vencido por alguno es ello, esclavo desde el que lo venció. Dios de paz los bendiga. Qué desilusión traen estas personas, ¿no es cierto?, con su falso evangelio. Dios de paz nos ayude, nos guarde, hermano. Por eso es importante que usted se mantenga en la verdad, se mantenga en la sana doctrina. El Señor de paz la bendiga. Usted siga la verdad en la palabra de Dios. Por eso hoy en día, ¿no es cierto?, hay tanta personas que predican, que enseñan, hay tantas sectas en error, hay tantas, ¿no es cierto?, tantas personas desilusionadas, decepcionadas de sus maestros que enseñan en esas sectas, y aunque juntan miles de seguidores. Por eso, mi hermano, la palabra de Dios da un consejo, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos aconseja en los pasajes que leíamos que debemos estar en la doctrina que es de Cristo Jesús, y estar en Cristo Jesús, y no poner oído a las fábulas. El Señor de paz nos bendiga. El apóstol Pablo era enfatizador en eso. El Señor de paz los bendiga. Debemos estar nosotros y predicar apegado a la poderosa y gloriosa palabra de Dios. Usted puede leer en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, versículo 8, para ir cerrando este mensaje, dice: mas si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos oído, sea anatema. El Señor de paz los bendiga. Todo eso que hoy día puede ver usted en redes sociales, que le nombré yo, zapato ungido, manguera ungida, vestón ungido, cuántas cosas más que hacen, la tarjeta bancaria ungida, la tarjeta de crédito ungida, no es real. El único ungido y que vino al mundo a salvar la humanidad, enviado de los cielos, fue Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Dios de paz le bendiga. Nosotros, por misericordia, somos servidores, pero recuerden que todo lo hiciéramos, siervos inútiles somos. Dios de paz le bendiga. Dios de paz le guarde. Busque predicadores de sana doctrina. Deje entrar en su casa personas que edifiquen su vida espiritual a través de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, que estén en la doctrina que Cristo Jesús dejó, porque el que está en Cristo está en el Hijo, y el que está en el Hijo está en Cristo. Dios de paz le bendiga y debe seguir la doctrina. El apóstol Pablo lo más que encareció y hablaba: cuídate de los falsos maestros. Vendrán tiempos peligrosos donde nos sufriremos la sana doctrina. Se levantarán hombres engañadores y amadores de sí mismos. Y instruía que prediquemos a tiempo, fuera a tiempo, reprendamos, exhortemos.
¿no es cierto? Como le decía allí a Timoteo. Dios de paz le bendiga, y hasta aquí la palabra de Dios, oraremos por ella. Señor amado, su palabra ha sido leída, su palabra ha sido exhortada, Señor. Le pido que usted bendiga a cada hermano, a cada hermana que escucha este mensaje, Señor amado. Dele bendición, que pueda escudriñar la Escritura. No cualquier predicador pueda estar escuchando ahí en su pantalla, Señor amado, en su Smart TV, en su televisión que has querido, sino que puedan ver predicadores que tengan santidad, honestidad, sana doctrina, Señor amado. ¿Por qué? ¿Y cómo va a saber él que están en la verdad o ella en la sana doctrina? Mis hermanos que escuchan, los oyentes, porque mirarán la palabra suya que ha dejado, las Biblias, Señor, se guiarán por ella a ver si habla verdad ese predicador. Y su Espíritu Santo restaurará y penetrará los corazones y las vidas y las conciencias, Señor amado, de los que escuchan su palabra. Ahora le pido una bendición por este mensaje, en el nombre de Jesús, nuestro amado, bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos vemos en este mismo canal de bendición en un nuevo mensaje, si Dios así lo permite. Dios de paz les bendiga.